¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Larisa Costa. Ella está compitiendo por la Diputación Local del Distrito 8. ¿Qué tal, Larisa? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, gracias por invitarme y por el espacio. No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Le comentaba a otras personas que he entrevistado que muchas veces lancé la invitación ahí viendo o pensando. Midiendo, exacto, o sea, como que chicle y pega, ¿no? Y de pronto la verdad es que es muy grato ver que sí te contesten y que sí estén involucrados. Luego pues lanzas esa invitación y ni siquiera ven tu mensaje, ¿no? Sí. Pero bueno, te comentaba que me gusta mucho empezar estas entrevistas hablando de quién eres a nivel personal antes de meternos en el tema político, porque creo que muchas personas no tienen ese contexto, ¿no? O sea, sí. Te ven ahora en campaña, pero no saben un poquito de tu historia, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí y me cuentas un poco de quién es Larisa Costa? Ok. Tengo 23 años, yo estudié Derecho y pues he tenido una dinámica ahorita que te escuchaba antes de empezar a grabar. Comparto que me gustan cosas muy distintas y creo que eso está padre porque tiene que ver con que tuve una infancia donde tuve la oportunidad de experimentar pues con diferentes pasiones, diferentes actividades que me fueron desarrollando como persona, muy multifacética, muy. O sea, yo pues siento que, por ejemplo, el tema del arte, yo cuando estaba muy chiquita, pues crecí en una familia pues muy, muy artística, ¿no? Siempre había música, todo el tiempo estábamos yendo a obras de teatro, entonces crecí en un ambiente muy artístico que hace que hoy yo no pueda pasar una semana sin tener que alimentarme de algo que tenga que ver con arte, ¿no? Entonces, pues yo toco piano, me metí mucho al rollo de la música, iba a estudiar música, ¿no? Me gusta mucho el jazz, pero independientemente de eso, pues también me di cuenta que soy una mujer muy terca, ¿no? Y en el mejor de los sentidos, o sea, yo creo que en Latinoamérica nos han vendido mucho este rollo de, a ver, debatir está mal y hay uno que ser muy correcto y muy formal y cuando dices algo que contradice a alguien pide disculpas. Yo no soy así. Entonces también me di cuenta en la prepa que me iba muy bien en la materia de Derecho, me gustaba mucho. Dio la casualidad que una amiga me pidió ayuda para entrar a una universidad privada con una beca y era un concurso por duplas y la ayudé porque siempre he sido debatiente, siempre he concursado en ese rollo. Es muy diferente a oratoria, es más como debate en específico, ¿no? La ayudé, nos ganamos la beca y dije, bueno, pues voy a estudiar Derecho, ¿no? Entonces ha sido muy circunstancial los caminos en los que he estado y en los que estoy, pero soy muy apasionada, ¿no? Entonces, donde estoy, pues me gusta hacerlo bien, me gusta construir siempre en equipo. Creo que algo que me mueve mucho es, o sea, Larisa lo que le mueve es construir las cosas en equipo. Y se han abierto una serie de oportunidades, ¿no? En 2021 me seleccionan como una de las mejores estudiantes de toda América Latina y el Caribe. Y eso me da la oportunidad de que el Banco Santander, con una de sus fundaciones, pues me ayude a prepararme completamente becada en función pública. Entonces, estuve en varios países estudiando, analizando las mejores prácticas de gobierno, ¿no? Entonces, ha sido un camino que a los 23 años dices, pues, ¿cómo no? Pues sí, muy circunstancial, pero creo que ha sido porque pues, soy muy apasionada de lo que hago, de todas las cosas que hago. Cada vez que platico con alguien de ustedes, me hago la misma pregunta. ¿Qué estuve haciendo? ¿Qué comen ellos? ¿Qué comen? ¿Cómo se peina? Sí. No, o sea, es que justamente yo creo que el tema de cómo medimos lo que otras personas pueden llegar a lograr a una edad se basa en qué es lo que nosotros vamos logrando, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí qué estaba yo haciendo a los 23 años, yo no estaba metido en absolutamente nada, yo solo estaba existiendo, ¿no? Y para mí eso era como lo normal. O veía que de pronto la gente se metía a ciertos concursos, a ciertos temas que a mí no me atraían, precisamente porque no siempre he sido muy fanático de la política, ¿no? O sea, creo que es un tema que no me termina de convencer. Y cuando hablo con ustedes, hablando de ti, de otros candidatos del partido, me doy cuenta de que hay muchas cosas que se podían haber hecho, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la edad. O sea, de pronto a los 17, 18 podías estar metido en muchas cosas. Pero la verdad es que también me alegra que personas de más jóvenes sí estén involucradas, ¿no? Porque así nos evitamos el que en la política solo estén pura unos gente. Cuantos. Exacto, o sea, gente de 50 años que dices, nada más estás buscando una jubilación. Pero ahora me gustaría saber un poco de cómo te
te vas involucrando más en el tema político. Y hablo del tema político no tanto como involucrarte en temas de debate o activismo, sino el empezarte a encaminar hacia realmente ser un político o involucrarte en eso. ¿Cómo es que tú empiezas a dirigirte ahí y no te vas, por ejemplo, por un activismo privado? Claro. Pues yo nunca me imaginé en política partidista. De hecho, hasta hace unos 5 años yo tenía muy claro que si me dijeran como, escoge la cosa que más cringe te dé en la vida, sería como política. O sea, creo que es un ambiente tan... que se ha mostrado, o sea, es justificado esta palabra que voy a usar, pero la política es tan desagradable para la mayoría de las personas, y me incluyo, que pues yo no me imaginaba ahí. Yo supongo que si hay un tipo de joven o un tipo de persona que sí dice como, quiero ser así, ¿no? Y ve al político caminando con la guayabera y es como, yo quiero ser eso. Supongo que hay gente que sí, yo no. O sea, de verdad que le tenía y le tengo un repele muy cañón a estas formas. Y ahorita viste cómo nos saludamos Mafer y yo. O sea, cero somos el típico político, sí, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la falta de preparación, ¿no? Creo que hay mucha vocación de servicio en nuestro caso, pero sí creo que se fueron dando las circunstancias, ¿no? Yo era muy ñoña en la escuela, entré con beca, entonces no solamente era el tema de que me gustaba mi carrera, sino que tenía que pues mantener y subir esa beca, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, pues me metí mucho y se abre este tema te digo que nos seleccionan a 4 mexicanos que nos permiten estudiar en el extranjero, en Colombia, en España, sobre función pública. Entonces, pues aproveché esa preparación. Nos enseñaban desde cómo negociar con el narcotráfico hasta cómo generar nuevos modelos educativos. Cuestionábamos cosas que en México pasan todo el tiempo, pero que en otros países no. Por ejemplo, los hospitales arquitectónicamente, pues está mal que se construyan hacia arriba, ¿no? Genera una serie de problemas que en otros países pues no, ni siquiera existen, ¿no? Los hospitales deberían ser diseñados hacia lo largo, ¿no? Entonces, cuestiones tan básicas cuestionábamos en este programa hasta pues cuestiones un poquito más innovadoras como cómo hacemos que la paz, o sea, lo que entendemos como paz en una ciudad no solamente sea que haya ausencia de balaceras. En México tenemos esta narrativa de Yucatán es el mejor lugar para vivir y Mérida es la ciudad más bonita y la más linda porque no hay balaceras, no hay narcotráfico, pero hay en primer lugar en discriminación, una desigualdad tremenda, tenemos la canasta básica más cara de todo el país, los sueldos más bajos, somos de los primeros lugares en violencia familiar, en abuso sexual infantil. Entonces, en este programa también nos enseñaban mucho, hay una ciencia que se llama irenología, que estudia la paz. Y esa ciencia, que es la irenología, te explica que justo la paz no solamente es la ausencia de violencia, es como que te digan, tú estás feliz solamente porque no tienes la cara de triste, ¿no? O sea, hay otras circunstancias que te hacen ser feliz, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo pasa con la paz, me metí mucho en ese tema, la verdad que es un programa de alto rendimiento, ¿no? No solamente te escogen por ser el mejor estudiante, sino que te escogen por lo que hagas afuera de la universidad, que es realmente lo importante, ¿no? Entonces yo regresé pues muy hiperactiva y me di cuenta que tenía 2 opciones, ¿no? O entrarle de lleno a la política partidista como tal, o de alguna u otra forma hacer una crítica de esa política partidista que ahí está y va a seguir existiendo, ¿no? O sea, va a seguir. Entonces me di cuenta que tenía ciertas características y que también contaba con un equipo de personas que yo quiero muchísimo y admiro mucho también. Que podíamos dar batalla en un suelo muy disparejo, muy duro, muy áspero, que es pues las elecciones, ¿no? Entonces tomamos esta decisión en colectivo y hoy estamos haciendo una campaña muy colectiva, ¿no? Sí, mi nombre sale en la boleta y el de Pamela también, que es mi candidata suplente, pero al final es una campaña muy, muy, muy colectiva, ¿no? Entonces, que si yo pensaba estar aquí, ¿no? Yo no pensaba estar en política partidista. Todos los días digo como, Larisa, espero no te des cringe ahorita. O sea, como que yo me replanteo y me cuestiono las acciones que hacemos todos los días, porque cuando le entras a esto, siento que es muy fácil caer en las prácticas de siempre, ¿no? Desde cómo nos tomamos la foto, hasta cómo comunicas con las personas, cómo sigues siendo genuino y congruente contigo mismo. Siento que entras como en una bola tan enmarañada que puede que, o sea, ya te coma y te empieces a comportar y a ser como tal, ¿no? Entonces todos los días es como, Larisa, tienes que seguir siendo Larisa, ¿no? Y es un reto diario. ¿Y cómo has visto el tema de, ahora que ustedes pues ya están en una candidatura, ya están en un partido,
ya están caminando y directamente escuchando a la gente, ¿no? Porque una cosa es estar involucrado con la gente, a lo mejor en activismo, haciendo dinámicas, haciendo cosas que no están tan involucradas en la política, y otra cosa es ya ponerte un saco de soy el candidato por este partido, sí. Porque la crítica es diferente, ¿no? O sea, si tú me llevas una despensa sin partido, te la acepto, pero con partido ya te la acepto, pero vienen otras cosas, ¿no? Y justamente siendo tan joven, creo que estás en otra generación. O sea, nosotros vemos las cosas de una manera bastante diferente, nos importan cosas diferentes. ¿Cómo ves el tema de la aceptación de la gente y sobre todo la crítica de la gente al momento de ponerte una camiseta de un partido político? Yo creo que Movimiento Ciudadano, te voy a hablar específicamente de mi distrito, ¿no? Que mi distrito es Ciudad Cauquel, Lindavista, Mapolita, El Porvenir, es el poniente, por donde está la avenida Caneg, avenida 2000 y todo lo que comprende Ciudad Cauquel, ¿no? 50% de la gente que vive ahí viene de otros estados, primero que nada, habría que entender eso. Son 19,000 jóvenes aproximadamente, 28,000 personas que viven ahí no son de Yucatán, entonces siento que son personas, o sea, es una zona geográfica muy abierta, ¿no? Donde la gente pues no vota tanto por el partido, vota por las personas, entonces una zona donde ha cambiado mucho el color que representa ahí. Una zona también muy olvidada por la autoridad, ¿no? O sea, describe Ciudad Cauquel, la gente tiene muy claro que es una zona donde falta mucha luminaria, donde hay una proliferación de perritos callejeros tremenda, donde hay muchísimo terreno baldío, donde hay mucha acumulación de basura en ciertas zonas. Entonces, esas características las tenemos muy claras, ¿no? Y creo que eso ha hecho que cuando vienen proyectos como lo que estamos construyendo nosotros, como equipo, pues haya una apertura de escuchar y sobre todo una vez que ya nos conocen de construir con nosotros, que es lo más importante. Yo siempre le digo a la vecina o al vecino como el objetivo no es saludar, eso lo hace cualquiera, ¿no? Y aparte lo saben hacer muy bien ellos cada 3 o 6 años, ¿no? El objetivo es construir, ¿no? Y si yo te saludo y no nos volvemos a hablar, hay algo que no está bien, ¿no? Es difícil, sí, porque son 70,000 personas las que van a votar, en teoría, y mantener contacto con 70,000 personas, pues puede ser complicado, pero creo que hay vías, o sea, hay formas de accionar y de ir construyendo ese seguimiento, que a lo mejor no es como puntual con cada persona, pero sí con equipos, con formas, con proyectos, y con acciones que impacten pues ahora sí que a comunidades, ¿no? Hemos identificado problemas que si nosotros accionamos sobre ese problema, que puede ser, por ejemplo, la acumulación de basura, estamos impactando a muchas colonias cercanas, ¿no? Entonces, sí es un tema que ha habido un muy buen recibimiento. No te voy a mentir, el recibimiento es muy bueno. Creo que es una acumulación de factores, ¿no? Una es el distrito donde el candidato de Morena se peleó con Morena, entonces opera para Renan Vallardo. Entonces, como opera para el PAN, pues la gente de Morena está enojado con el candidato de Morena, pero tampoco lo aceptan los panistas. Y por otro lado tenemos a un candidato panista que pues ahora sí que lo abandonó, por decirlo de alguna manera comunicacionalmente, sus jefes, pero no puede opinar al respecto, entonces también se ve un poco relegado. Y en ese accionar de la vieja política, donde las grillas son lo que manda y se van volantineando y nada más van operando para ver quién se ve bien, quién no, como ahora sí que joden al otro, en ese accionar nosotros vamos cambiando. Y creo que eso ha marcado una gran diferencia porque nos hemos concentrado en hacer lo que hay que hacer y con vocación de servicio y con personas congruentes, ¿no? Yo lo que le digo al equipo es, a ver, nueva política no es limpiar, nueva política no es hacer espacios de diálogo, nueva política no es salir a caminar, o sea, eso lo han hecho antes. ¿Pero qué es la nueva política? Pues de alguna u otra forma establecer cuáles son los puntos de acción, ¿no? Si se va a hacer una restauración de espacio o una limpieza, no son decisiones colectivas de dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, cuándo. No, se tiene que generar como ese espacio de debate y de diálogo con las personas y cómo se resuelve el problema de fondo, ¿no? Cómo se le da seguimiento a esto y cómo hacemos partícipes a las personas para adueñarse de ese espacio que es público al final, ¿no? En el caso del diálogo, siempre viene el político y es como todos los eventos en política giran en torno al político. O sea, el meeting por excelencia es ese evento donde vemos que llega el político, le dan el micrófono y pues todo gira alrededor de él, ¿no? Si llega 2 horas tarde, pues ni modos, porque hay que esperar al político, sí. Y no importa que llegue 2 o 3 horas tarde, es el evento del político, ¿no? Y si hay más autoridades, pues se tienen que presentar las 8 autoridades, ¿no? Y la gente ya está hasta la madre, ya no quieren estar ahí, pero todo gira en torno a los políticos, ¿no?
Creo que la nueva política trata de quitar ese rol de protagonismo y ponérselo a las personas. Y eso lo hace muy bien Movimiento Ciudadano. Nos da todas las herramientas para que quienes entramos en política entendamos que los espacios tienen que ser construidos para las personas y sus causas y no para el político. Y eso genera un ambiente muy bonito, porque lo que hace es que las personas quieran ir porque quieren ir, no porque los llevan, no porque los invitan, sino que creas el espacio, lo pones sobre la mesa y las personas están apuntando. Lo que hemos hecho en campaña nosotros es que generamos estos espacios que vienen desde empoderamiento a través del cuerpo, con espacios de defensa personal, hasta espacios para las infancias que tienen que ver con arte y con música básica, que se nos llenan. O sea, el cupo es como, hay que crear cupo para la siguiente ocasión, ¿no? Y la gente está ahí, sí, sabiendo que soy candidata, sí, sabiendo que es un espacio que genera Movimiento Ciudadano, pero más por su causa y por lo que quiere aprender y por lo que quiere compartir con los otros vecinos, más allá de porque quiero escuchar al político 2 horas con una batucada, globos y alzando carteles, ¿no? Entonces, siento que es una dinámica más difícil porque, a ver, sí, es difícil llenar un meeting, ¿no? Con miles de personas, pero más difícil es hacer que esas personas quieran ir al espacio. Eso sí es un verdadero reto y lo hacemos en Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo ves el tema de qué tanto la gente se involucra en actividades específicas, como he visto en tus redes sociales que haces recolectas de basura, limpieza de espacios? Incluso la otra vez vi un video que me pareció muy gracioso, que era que grabaste un camioncito de los de publicidad. Ajá, de una candidata de la vieja política. Exacto, y era como, pues sí, o sea, realmente uno nada más ve a los políticos cuando están en su campaña, sus pancartas, sus lonas y todo. Sí. Y luego ves a los otros que están haciendo algo. ¿Cómo ves la cantidad de gente que se involucra en esas actividades? Sí, hay muchas formas de involucrarse, ¿no? Por ejemplo, las herramientas que usamos esta última vez, yo lo contaba en la publicación, fueron bastantes herramientas muy chidas, nuevecitas. Nos las compró una vecina que dijo, yo, una forma de aportar para mí es donarles estas herramientas, ¿no? Yeah. Pero también otra forma de involucrarse, por ejemplo, es participando en la propia limpieza, ¿no? Ese día, se veían de naranja porque les habíamos dado sus camisitas, pero ellas, o sea, muchas de las que estaban ahí eran vecinas que vivían ahí cerca, ¿no? Entonces, hay muchas formas de involucrarse. Hay gente que al final no participa en la limpieza, pero pues va y al final festeja con nosotros cuando está limpio, o vamos a comer a su casa después. Las formas de involucrarse son muchas, desde el que ustedes nos escriban, bueno, los vecinos y vecinas, y me dicen, oye, esto es un foco de infección grandísimo, lleva años así, he hecho tantos reportes al ayuntamiento y no pasa nada. Desde que nos abren el espacio de diálogo con los vecinos, les explicamos cuál es nuestro proceso, lo ponemos a debate con ellos, que es lo más importante, eso es una forma de involucrarse, ¿no? Y sí, ese día fue muy chistoso porque justo estábamos en el accionar de limpiar una zona que está repleta de basura y pasaba el carrito de publicidad, ¿no? Y nos ha pasado, no solamente con carritos de publicidad de otros candidatos, sino también con, por ejemplo, bardas. O sea, estamos limpiando una zona donde enfrente hay una barda, ¿no? Todo eso cuesta, o sea, gastan así miles y miles y miles y miles de pesos en esos carritos de publicidad, miles y miles de pesos en bardas, en lonas, que no está mal tenerlas. De repente se requiere identidad y la gente quiere demostrarte una forma de apoyo. El tema es la cantidad monstruosa de dinero que gastan porque lo hacen en masa, y para mí es un insulto gastar millones y millones y millones de pesos, porque yo creo que el ciudadano común sí sabe que es mucho dinero, pero no imagina la cantidad de millones que se gasta para cada uno de los ejes de una campaña de la vieja política, ¿no? Entonces, para mí es una falta de respeto, ¿no? Prefiero hacer y organizar un accionar con los vecinos que sí impacte a largo plazo a poner una barda enfrente. Es una tontería, la verdad. Sí, justamente creo que eso es algo que mucha gente a veces no se da cuenta. O sea, porque es mucho más fácil, o a veces medimos qué tanto apoyo tiene un candidato cuando simplemente ves sus lonas, porque creo que es la estrategia, ¿no? Tapizar todo y así ya todo el mundo cree que estás en apoyo con ese candidato, ¿no? Yo tengo una duda que siempre me llama mucho la atención. ¿Cómo ves el tema cuando llegas a las personas, llegas a hablar con ellos, llegas a involucrarte tanto? El tema de la edad. ¿Es algo que la gente te mencione? ¿Es algo que la gente te cuestione, la edad y la preparación? Sí, es que yo me presento, o sea, lo primero que hago es presentarme. Digo, mi nombre es Larisa, tengo 23 años, estudié Derecho. Les cuento pues un poquito en quién soy en resumidas cuentas. Y sí, la verdad es que la respuesta tiene que ver un poco con la edad, pero de forma positiva. O sea,
nunca ha sido un tema, o es muy poca la gente que me dice, bueno, ¿y qué preparación tienes? Y como pues hay preparación sobre función pública y hay vocación de servicio, que es lo más importante, es como, me gusta, y me empiezan a cuestionar algunos, ¿no? Esos poquitos que tienen temas con la edad me hacen preguntas muy específicas sobre si saben del tema de paquetes legislativos, de ciertas propuestas en específico, pero como pues se les contesta a profundidad, pues dicen, va, ¿no? Me pasó con un señor ayer que es médico, me empezó a cuestionar, ¿no? Sobre la ley de desarrollo inmobiliario. Y empezamos a platicar, tardamos un montón y fue como, cuenta con mi voto, ¿no? Entonces, sí hay gente que cuestiona, pero eso está padre. A mí me gusta que me cuestionen, pero en su mayoría es como, qué bueno que eres joven, qué bueno que tienes como ideas nuevas y qué bueno que tu equipo son gente en la que confías y no gente que contratas como tal, ¿no? Entonces, pues de alguna u otra forma, ha sido muy positivo, ¿no? Sé que no es como que alguien de 23 años se lance, eso siempre lo digo, pero creo que justo se trata de retar las formas y no tiene que ver con el tema de la edad. Yo siempre les digo, a ver, no es que yo tenga 23 años y por eso sea la panacea, ¿no? Uh-huh. Creo que tengo 23 años, estoy construyendo con adversidad, todo mi equipo está construyendo contra corriente, sí, nos tenemos que esforzar el triple, pero lo más importante aquí es para qué queremos llegar a ese curul, ¿no? En el Congreso del Estado, porque aunque son decisiones difíciles, se dice fácil escoger ser candidato, escoger un partido. Lo que realmente es complicado es saber para qué quieres ocupar ese espacio en el Congreso del Estado, que generalmente no lo tienen claro. Neta, Lalo, o sea, tú platicas con las personas que son candidatas y candidatos y te traen como un eje acartonado de qué van a hacer y qué no van a hacer ahí adentro, pero no le sientes o no le palpas esta emoción de por qué quiero estar en la función pública y de alguna u otra forma, pues que quiero impactar, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de fondo, ¿no? Y ahorita que mencionas el tema de qué quiero hacer cuando esté en ese lugar, normalmente creo que las personas no estamos muy involucrados o no entendemos exactamente cuál es el papel de ciertos políticos, sí, ¿no? O sea, no entendemos qué hace o qué es obligación de municipio, de estado, de diputado local, de diputado federal, exacto. Entonces, para todas estas personas que me incluyo, no soy tan involucrado, ¿qué es lo que realmente hace un diputado local? O sea, okay, ¿qué es lo que sí me puedes prometer? Okay. ¿O qué es lo que sí me puedes cumplir? Uh-huh. ¿Y qué es lo que no está en tus manos? Lo primero que hay que entender, y esto lo explico porque hay personas que se les hace más sencillo de esta forma, ¿no? Hay 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Todos los estados tienen esta división de poderes y de alguna u otra forma, cuando pensamos en ejecutivo, pues tenemos muy claro, ¿no? Que es un poder como muy individual. Ese es en el imaginario colectivo lo que pensamos cuando decimos ejecutivo, ¿no? Y muchas personas creen que es el poder más importante, ¿no? El que toma las últimas decisiones, pero ¿qué pasa? Tenemos congresos, ¿no? Estos congresos locales, que es el legislativo, pues tomamos decisiones desde eliminar, crear y modificar leyes, que eso es lo que hace un diputado y una diputada, crear, modificar y ahora sí que regular, pero también lo que hacemos es aprobar presupuestos. Eso no lo hace el Ejecutivo. Quienes lo aprueban y lo discuten son las diputadas y diputados. Aparte de esto, también escogemos pues ciertos espacios en la función pública. Por ejemplo, el tema de quién es presidente o presidenta del Instituto de Transparencia, lo decide el Congreso. Los magistradas y los magistrados los decidimos en el Congreso. Entonces, hay muchas decisiones que pasan por el Congreso más allá de legislar, no de crear o modificar leyes. Es un tema de contrapesos. ¿Qué sucede? Que las cosas no funcionan cuando no hay ese contrapeso, ¿no? Si hay una mayoría que es del mismo color del partido del presidente o del gobernador, en su caso el gobernador, lo que hace es que les ordena a las diputadas, como pasa en este caso, o diputados, qué leyes aprobar, cuáles meter. El predial aumentó 300% porque el gobernador así lo quería y les ordena a sus empleados hacerlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que les dicen, para que tú puedas continuar con tu carrera política, vota como te ordena el jefe, ¿no? Eso de alguna u otra forma hace que si, por ejemplo, el gobernador quiere que llegue tal magistrado porque es su compadre y necesita que llegue ese magistrado al Poder Judicial, pues todos tienen que votar a favor de que pase ese magistrado, ¿no? Y se genera una serie de problemáticas ahí en las que pues no representan a la gente, responden a las necesidades de un cacique. Y pues de alguna u otra forma Movimiento Ciudadano pues propone eso, ¿no? Diputadas y diputados que no sean empleados ni de un gobierno estatal ni de un gobierno federal, sino que más bien vayan a representar a un grupo de personas, ¿no?
¿qué hace un diputado y una diputada? Porque luego me dicen, no, entonces no ven temas de servicios públicos. Si un diputado o una diputada viene y te dice, yo le voy a construir su parque, señora, yo le voy a arreglar la luminaria, ahí estamos viendo al típico político asqueroso, mentiroso de siempre. ¿Por qué? Porque juegan un poco con esta falta de información de qué hace o qué no hace. No significa que no podamos tener injerencia en temas de servicios públicos. Por ejemplo, en temas presupuestales, si podemos aumentar o disminuir o cambiar, pues ahora sí que estos factores presupuestales que sí afectan en temas de servicios públicos. Pero más allá de eso, Lalo, también podemos legislar sobre servicios públicos. Por ejemplo, podemos legislar desde en cada cuántos kilómetros debe haber una luminaria, o si es responsabilidad del Estado, de las empresas que reciben la concesión, poner esas luminarias. Podemos ahora sí que legislar sobre... Hay países donde si tú tienes un accidente y tiene que ver con una negligencia del Estado, por ejemplo, si tuviste un accidente porque fue un bache y te rompiste la pierna, quien te tiene que pagar pues todo tu proceso de salud tiene que ser el Estado, porque fue una negligencia del Estado, ¿no? Todo eso es regulación, o sea, tiene que ver con leyes. La ley, por ejemplo, de menstruación digna que propuso nuestra candidata al gobierno cuando era diputada, Vida Gómez, pues es un tema pues de servicios, de cómo el Estado pues ahora sí que provee por una problemática que pues no se toca mucho, ¿no? Hay muchas niñas en el interior del Estado que dejan de ir a la escuela porque no tienen la capacidad económica, las familias, de poder pues ahora sí que suministrar estos productos de higiene menstrual en esa época, ¿no? En ese momento, y dejan de ir a la escuela porque es lo más cómodo para ellas. Entonces, cuando se promueve la ley de menstruación digna, si es un tema que uno diría, eso puede estar en la ley, sí, todo puede ser regulable, todo. Entonces, para entender un poco la diferencia, sí podemos regular sobre servicios públicos, no podemos ejecutar las obras como tal, ¿no? Entonces, cuando un diputado con mucha seguridad te vende que te va a poner un parque, yo conozco candidatas que neta llevan hasta los arquitectos e ingenieros para hacer la faramalla y así traen los planos y la gente está como, cuando ella llegue me va a construir mi parque, ¿no? Llegan y no lo hacen. Son pues lo peor de lo peor, ¿no? Juegan con esta falta de información y con las necesidades que hoy hay que no están siendo atendidas. Y ahora que tocas el tema de los candidatos y cómo se arma este circo de la campaña, ¿no? Que muchos partidos lo hacen de esta manera. Me he dado cuenta de que los candidatos de Movimiento Ciudadano no están llevando esa misma dinámica. En parte entiendo que es, por un lado, el tema del presupuesto, la diferencia de presupuestos es abismal, pero ¿cómo ves tú el reto de llevar una campaña y tratar de llegar a tantas personas sin hacer todo lo que la otra política sí hace? ¿Lo ves como un reto? ¿Ves que te aceptan más? ¿Cómo lo ves? Sí lo veo como un reto, pero como un reto muy positivo. Al final, así deberían de ser las campañas, austeras, ¿no? Con mucha creatividad e innovación de parte de las personas. Creo que es un reto que con muchísimo orgullo estoy haciendo con mi equipo, sorteando con mi equipo, porque al final creo que es una utopía de cómo debería ser la política, ¿no? En temporada de elecciones. Al final los de la vieja política usan millones y millones y millones y millones, pero nosotros tenemos mucha creatividad, mucha terquedad y pues esta capacidad de hacerlo bien todos los días, ¿no? Creo que el reto más grande de alguna u otra forma es que justo dices, ¿cómo llegas a tanta gente? Pues chameándole mucho. Nosotros caminamos 9 horas diarias con la candidata, no solamente brigadas, 9 horas diarias. Por eso tengo manchitas ya en la cara. Pero más allá de esas 9 horas diarias, es generar proyectos que impacten a muchas personas, ¿no? Hay problemas que tú encuentras en las colonias, que aunque solo es una fuga, aunque solo es una acumulación de basura y dices, esa acumulación de basura seguramente impacta a más de 200 personas, ¿no? Si uno hace una acción de este problema que está afectando, pues de alguna u otra forma llegas a esa cantidad de personas, ¿no? Entonces es un tema de concentrarse en algo que realmente sirva, cuando uno hace las cosas bien y cuando uno las hace por vocación de servicio y también con equipos muy chidos. Yo siempre traigo a la mesa a mi equipo porque pues, es gente muy chida, ¿no? Gente que yo quiero, gente con la que comparto valores, del por qué quisimos estar en política. Todos muy jóvenes, el más grande tiene 28. Entonces, de alguna u otra forma, pues la gente lo siente. O sea, creo que una persona de la vieja política también puede hacer una limpieza en algún momento de su campaña, creo. Ahí me contaron que Rommel en algún momento también fue a Caugel, pero que pues fue la foto y se fue, ¿no? Sí. La gente siente mucho como la honestidad, si es genuino algo, ¿no? O sea, las personas no somos tontas, nos damos cuenta, ¿no? De si realmente nos importamos o no.
Entonces, pues es un proceso muy bonito, sí, muy desgastante física y mentalmente es fuertísimo, pero creo que vale la pena, creo que estamos aprendiendo mucho de las personas, porque cuando tú escuchas de verdad todas las historias que van llegando, pues te hacen replantearte muchas cosas. Yo me acuerdo de un señor que me dijo, ¿sabes con quién tienes el compromiso más grande? Y a mí me costó trabajo responder la respuesta, ¿no? La pregunta, porque yo pensaba, pues, con las personas, ¿no? Y me decía, no, y yo, ay, ¿con quién? Y ya me dice, el compromiso más grande es contigo, porque vas a entrar o estás en un ambiente súper rudo, súper complejo, y el compromiso es contigo, del por qué entraste y mantener, pues, esa misma idea del por qué entraste hasta cuando estés de alguna u otra forma en el Congreso del Estado o en donde te pare el destino, ¿no? Entonces la gente te enseña muchísimo. Yo creo que eso es una de las cosas más grandes que nos llevamos, y también el cómo se involucra. O sea, la gente... Yo siento que cuando viene la caminata de esos candidatos de vieja política que traen a un montón de gente y batucada y globos, y mucha gente que odia la política como que cierra la ventana, es como, ya viene, ¿no? Sí me ha tocado. Sí te escondes, o sea, yo Larisa, la neta, yo no la abriría, o sea, hasta la fecha, aunque no estuviera en MC, con esta edad, si veo así la muchedumbre, es como, no, gracias. Pero creo que como nosotros llegamos, pues, una banda, pues, muy relax, con el objetivo más bien de platicar con la persona, dialogar, incluso debatir. Hay gente que se pone a debatir conmigo, pero yo he notado mucho que por mi edad hay gente pues muy inteligente que quiere como debatir, pero para... Como que te pone a prueba, ¿no? Ajá, para saber qué contesto, y eso está padrísimo, ¿no? Me doy cuenta que es una dinámica en la que quieren saber realmente cuáles son mis respuestas, y eso lo permite el no ir con mucha muchedumbre y con esta dinámica de alaben al rey, ¿no? O a la reina. Entonces, pues es una experiencia muy distinta, un reto muy fuerte, sí. Presupuestalmente, pues yo creo que no tener presupuesto o tener muy poco presupuesto hace que las personas en política tengamos que innovar mucho y que apuntemos más a la alianza con personas que a la alianza con todo lo que podría incluir una campaña, ¿no? Y hablando un poquito de ya tu trabajo o posible futuro trabajo como diputada, ¿cuáles dirías tú que son las principales áreas en las que te centrarías? Digo, a veces es imposible nombrar las dos primeras, ¿no? O sea, o las tres, y sin el afán de restarle importancia a todo lo demás. Pero también hay ciertos periodos y uno no puede decir voy a terminar de hacer todo lo que se quiera hacer, ¿no? O hay cosas que van a ser más complicadas que otras. Pero si tuvieras que elegir, digamos que las tres áreas en las que tú dijeras, ¿sabes qué? Si en el siguiente proceso o en algún momento yo termino mi papel dentro de la política, estas son las tres áreas que más me interesa que digan, ¿sabes qué? Cumplí. O sí me involucré, sí logramos hacer un cambio. ¿Hay algunas tres áreas que digas, eso es lo que más necesita ese distrito? Sí, primero yo tengo muy claro que cuando uno logra entrar, por ejemplo, al Congreso, no estás representando solamente a las personas de tu partido, ¿no? Estás representando a gente incluso que opina diferente a ti o que tiene en preferencia por otros colores. Y creo que lo primero que tendría que hacer un diputado, lo tengo muy claro yo, en el día 1 estando en el Congreso, pues sería un parlamento abierto, o sea, un espacio para que las personas puedan decidir la agenda. Hoy yo tengo muy claras mis propuestas, pero hay seguramente ideas o cuestiones que se tienen que debatir porque estamos representando a mucha gente y muy diferente, ¿no? Entonces sería un parlamento para discutir cómo revaloramos ese diseño de agenda legislativa que hoy me dejó entrar al Congreso en su momento, o sea, si eso pasa, pero que se tiene que cuestionar también llegando, ¿no? Para ver qué se agrega, qué se quita, cómo se modifica eso, ¿no? Y qué le parece a las personas. Ese sería el día 1, ¿no? Un espacio para discutir qué vamos a hacer esos 3 años en el Congreso y abierto a las personas, ¿no? Yo creo que el Congreso tendría que ser uno de los lugares más abiertos a la gente y hoy no es así. Hoy es un problema entrar a ver la sala del pleno, o sea, tienes que tener invitación de un diputado, o sea, ¿por qué te tiene que invitar un diputado, no? Claro. Tú lo metiste, ¿no? Exacto. Entonces, replantearíamos mucho eso, pero sí me concentraría en un tema principal que es participación ciudadana, ¿no? Todos los estados tienen una ley de participación ciudadana. ¿Por qué esto es importante? Porque la participación ciudadana es lo que te permite, pues ahora sí que obligar a la autoridad a
hacer lo que la ciudadanía quiere que se haga, ¿no? No tanto una decisión unilateral, sino que le da el poder a la ciudadanía literalmente, ¿no? Esta ley de participación ciudadana, el problema es que en Yucatán solo contiene 3 mecanismos de participación, que son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana, que es una iniciativa ciudadana, una ley que puede meter Lalo, que puede meter Larisa, que puede meter cualquier persona juntando un número de firmas, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que la ley de participación ciudadana pues solo contempla 3 mecanismos de muy difícil acceso. La cantidad de firmas que te piden, por ejemplo, para la iniciativa es muy grande. Se requiere pues, dinero, gasolina, muchas alianzas. No es de fácil acceso, ¿no? Para todas las personas. Y solo son 3, ¿no? Hay estados que llegamos a tener 20 mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Hay mecanismos desde la silla vacía, por ejemplo, que significa que siempre hay un espacio para la ciudadanía en el Congreso, que no tienes que juntar firmas para poder meter leyes. Hay otra serie de requisitos mucho más accesibles. Hay otros mecanismos como el presupuesto participativo. En Monterrey la gente pues tiene esta capacidad de opinar en cómo se divide el presupuesto, ¿no? En Yucatán lo intentaron hacer con este proyecto de Diseña tu Parque, que es presupuesto participativo, pero todo mal hecho, ¿no? Pusieron a competir a la gente para ver dónde sí chambean y dónde no. ¿Qué onda, no? O sea, a mí se me hizo loquísimo porque desfiguraron, malformaron este tan bonito mecanismo de participación que es el presupuesto participativo y pusieron a competir a la gente como si fueran elecciones, ¿no? Y hubo una respuesta, pues, incluso muy triste por gente que no ganó, que se esforzó muchísimo y que no lo logró y que hicieron hasta protestas. Creo que cuando está bien, cuando está bien regulado el presupuesto participativo en esta ley, pues explica cada cuánto se tiene que hacer, no solo en temporada de elecciones, porque eso lo hicieron ya mesecitos antes de la elección. Sí. 2, está regulado el cómo, no, en ningún momento el presupuesto participativo tendría que hacer competir a las personas. Y 3, sí, no es un tema, yo creo que cuando hablamos de servicio público, el gobierno no puede poner a competir a la gente porque es como, a ver, ¿quién tiene la mayor capacidad de voto? Que a lo mejor son personas que tienen un poquito más de facilidades para organizarse, para entre vecinos ir tomando decisiones y viendo cómo hacen que su zona se beneficie más. Sí. Cuando hablamos de servicios públicos, no puede ser así porque lo que estás haciendo es que sea injusto. O sea, el gobierno tiene que trabajar parejo y no solamente parejo, darle prioridad a las zonas que están pues más olvidadas. No hay, claro. Hay parques que se necesitan más que otros y zonas donde se necesita más, no por un número de votos, porque tendrían que analizar cuántos niños hay, cuántas infancias viven cerca, dónde está el parque más cercano. Decidieron pasarse eso por donde quisieron y poner a concursar a la gente, ¿no? Entonces, todo eso es un tema de falta de regulación. ¿Qué pasa? Cuando algo en la ley no está regulado, la autoridad hace lo que se le da la gana. Claro. Y como tenemos a profesionales de la ocurrencia, pues terminan haciendo de todo menos lo que debe de hacerse, ¿no? Entonces, sí, el tema de la ley de participación ciudadana. Otra cosa es la ley de desarrollos inmobiliarios y de fraccionamientos. ¿Qué pasa? Tenemos en Ciudad Cauquel una zona que se desarrolló súper rápido, que creció muy rápido y que lo hizo con una falta de planeación tremenda, lo dice Gerardo, ¿no? Esto hace que al no haber regulación sobre la obligación que tienen las empresas para ir, pues ahora sí que aminorando estas necesidades, pues en lugar de aminorar van creciendo. Por ejemplo, hay otros estados de la República donde las empresas que reciben estas concesiones millonarias para construir los fraccionamientos tienen una obligación como si fuera una fórmula. Determinado número de casas representa la obligación de la empresa de construir un centro educativo o un centro de salud dependiendo de las necesidades demográficas, okay, ¿no? Pero aquí en Yucatán no hay esa fórmula. La fórmula es te doy contratos millonarios porque me apoyaste en la campaña, sí. Y no importa si no hay escuelas, si no hay centros de salud, la autoridad tampoco los construye. ¿Y qué va pasando? Que se va extendiendo la ciudad sin construir estos espacios que son necesarios, tanto los recreativos como escolares, centros de salud, y ya nada más cuando hay campañas, cuando la gente está exigiendo, empiezan a construir uno que otro, pero sin que haya esa planeación adecuada, ¿no? Entonces, pues también es incluir sanciones en estas leyes, porque en Yucatán carecemos de sanción en la ley. Cuando no hay sanción, la autoridad no hace y puede seguir no haciendo. Pero cuando las leyes incluyen sanciones a la autoridad que no cumple, bueno, pues ahí hay una responsabilidad mayor, ¿no? Hay una obligación mayor. Es muy complicado, ¿sabes? es muy complicado todo el tema inmobiliario porque creo que urge una regulación y urge
una aplicación de todo eso, porque hemos estado creciendo, tú lo decías, muy rápido, sin regulaciones, sin nada, y llega un punto en el que justamente hay 8 desarrollos con 25 etapas, y cuando tú pones una escuela es hasta progreso, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, aunque esté dentro del fraccionamiento, aunque esté dentro del desarrollo, ya no hay espacio, o sea, ya ubicaron todo el terreno con casas y no dejaron ningún tipo de espacio ni para parques ni para nada. Pero bueno, la verdad es que ha sido un gusto platicar contigo. Siempre es muy agradable platicar con gente que se ve que está interesada en el tema, que sabe, y que sobre todo, como siempre digo, que es cuando los escuchas que realmente creen en lo que están diciendo y no solamente llegaron a prometerte que van a hacer esto, que van a hacer aquello, pero tú sientes que no te están diciendo eso, ¿no? La verdad es que yo, más que invitar a la gente a considerar un partido, siempre les digo que traten de informarse, y al final, cuando uno es el más preparado, siempre termina obteniendo el beneficio, ¿no? Así es. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido. No, a ti. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Esperamos seguirte viendo por aquí. Espero, por favor. No, muchísimas gracias. O sea, qué chido que creen estos espacios y que lo hagan más allá de con un tinte partidista o lo que fuera, pues justo para poner la información sobre la mesa, porque yo creo que no hay voto más útil que el voto que es informado.